RCM y la aplicación desarrollada por Renovotec, RCM3, establecen que es necesario tomar una serie de decisiones una vez que yo he llegado a fallo y a modo de fallo para evitar esos fallos y esos modos de fallo. Es decir, que yo actúo en general sobre las causas que provocan los fallos y lo que hago es determinar, con esas causas que determinan los fallos, lo que hago es determinar medidas preventivas. La diferencia fundamental entre AMFEC y RCM es que mientras que AMFEC no nos da ninguna pauta para que establezcamos medidas preventivas, lo que se nos ocurra, pongamos, no nos dice, no nos limita ni nos sugieren nada, RCM sí que establece que tenemos que categorizar las medidas preventivas de acuerdo con la importancia que tienen los fallos. No nos da exactamente un flujograma, la norma SAE JA 1011 no establece un flujograma de decisión, solo nos dice que tiene que haber un criterio claro y que tenemos que establecer un criterio claro para decir cuándo yo tengo que hacer una modificación de la instalación, un rediseño, cuándo tengo que hacer cuando tengo que aplicar una tarea condicional, cuándo tengo que aplicar una tarea de búsqueda de falla, cuándo tengo que aplicar una tarea de reacondicionamiento o de sustitución cíclica, sustitución periódica de un elemento, cuándo tengo que dejar el equipo que vaya a fallo, o cuando debería utilizar otro tipo de medida, como por ejemplo elaborar un procedimiento de montaje, de transporte, etc. Bueno, pues os voy a enseñar cómo es el flujograma de decisión que nosotros implementamos, el flujograma de decisión que nosotros hemos creado en RCM3. La primera cosa es que tenemos que definir una palabra que vamos a utilizar varias veces, que es la palabra viable. ¿Qué significa para nosotros viable? Siempre que utilicemos esa palabra significa estas tres condiciones que deben darse a la vez. Tiene que decir que la medida tenga un coste acorde con la importancia. Es decir, si el modo de fallo, la calificación que le he dado al modo de fallo es tolerable, yo puedo asumir un coste de la medida bajo. Si la calificación que he obtenido ha sido de significativo, puedo buscar una medida que tenga un coste bajo o medio. Pero si el fallo es crítico, entonces sí que puede asumir un coste alto, medio o bajo. Pues veamos cómo hemos ido tomando decisiones. Eso para que veáis qué significa, o sea, cómo vamos pasando de funciones a fallos y modos de fallo, cómo hacemos las valoraciones. Pues en todo eso ya os referimos a otros vídeos de nuestro canal en el que explicamos cómo se hace toda esa mecánica, ¿no? Pero aquí solo vamos a hablar del diagrama de flujo, que es un tema realmente delicado, un tema realmente importante y que es pues, realmente el tema que diferencia RCM de AMFEC, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este flujograma, veréis muchos tipos de flujograma en diferentes metodologías y hay gente que propone unos flujogramas más o menos complejos o más o menos adecuados. Nosotros lo que hemos creado es un flujograma que se aplica de una manera muy natural, muy intuitiva. Es decir, que yo tengo que perder muy poco tiempo en establecer el diagrama de decisión y siempre voy a poder definir, voy a poder decir por qué he tomado la decisión de hacer esta medida preventiva. También va a estar justificado que tome varias medidas preventivas, porque a veces con una no me es suficiente. Entonces fijaros que vamos a empezar leyendo nuestro flujograma y vamos a empezar por arriba, diciendo, nos planteamos el modo de fallo y decimos, ¿existe una modificación viable que evite el fallo? Bueno, el fallo y el modo de fallo. Pues si la respuesta es que sí, pues hacemos esa modificación, es decir, bajos para tolerables, bajos y medios para significativos, bajos, medios y altos, costes bajos, medios y altos para críticos. Entonces rediseñamos y con el rediseño ya está, ya con eso he acabado, pues si he acabado ya está, fin. Pero si no he acabado, si no es suficiente, entonces continúo por aquí. Continúo al mismo punto en el que diría que no existe una modificación viable que evite el fallo. Vámonos ahora entonces, nos preguntamos, ¿podemos desarrollar un procedimiento? Es decir, ¿podemos solucionar el problema simplemente diciéndole a alguien cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que operar?
Entonces, bueno, pues si es viable desarrollar un procedimiento, que en general pues son baratos y no es más que educar a la gente a que haga algo, pues entonces desarrollamos e implantamos esos procedimientos que pueden ser de transporte, de montaje, de conservación, de operación o de mantenimiento, que eviten el fallo. De momento estamos en tratar de evitar el fallo, ¿no? Igual que con la modificación, tratamos de evitar el fallo. ¿Es suficiente con eso? Pues entonces, si es suficiente, decimos que ya está, que ahí hemos acabado. Pero si no es suficiente, volvemos a la línea principal. En la línea principal decimos, vale, si es viable llevar el equipo a fallo, es decir, puedo asumir que puedo llevar el equipo a fallo, que ese fallo se puede suceder. Por ejemplo, imaginad, vibraciones, nivel de vibraciones, el equipo empieza a vibrar. ¿Puedo asumir que el equipo tenga un nivel de vibración superior al que marca la norma ISO 10816 en la zona C, por ejemplo? Pues sí, puedo asumirlo. Puedo permitir que eso ocurra. Y entonces, si puedo permitir que eso ocurra, ¿qué es lo que me tengo que plantear? Si el fallo es visible o no. Si el fallo es visible, pues voy a por una tarea condicional de inspección. Si el fallo no es visible, lo que tendré que hacer es buscar tareas de detección de ese fallo, y esa tarea de detección del fallo pues podrá ser una tarea de inspección, una tarea de medición o una prueba. Una prueba es normalmente lo que llamamos, y lo que llama la normativa SAE J1011, llama búsqueda de fallo, que es cuando, por ejemplo, tenemos una seguridad y lo que tenemos que hacer es probarla, demostrar si funciona, si se activa o no se activa, si funciona o no funciona. Bueno, pues ¿es suficiente con eso? Puede ocurrir que sí o puede ocurrir que no. Si es suficiente, pues ya he acabado. Pero si no es suficiente, ya no me queda más alternativa que rediseñar mi instalación, porque ya he agotado todas las vías que tengo, entonces ya no tengo más que el rediseño. Pero veamos aquí cuando decimos si es viable llevar el equipo a fallo y decimos que no es viable, no puedo. Entonces, conozco la periodicidad exacta con la que se producen los fallos y entonces tenemos dos posibilidades, o que no o que sí. Si es que no, pues ya no me quedará más remedio que intentar buscar una detección del fallo. Si es que sí, lo que podré hacer es, si conozco la periodicidad, pues lo cambio un poco antes y tendré dos opciones. Una de ellas será cambiar el elemento. Si es viable, si es económicamente interesante cambiar el elemento, pues cambiaré el elemento, un filtro, una junta, etc. Pero si no es económicamente viable, lo que tendré que hacer es un reacondicionamiento. Y en cualquiera de los casos ya he acabado. Es decir, que este flujograma, que realmente es muy sencillo, que se aplica de una manera muy intuitiva, que se aplica de una manera muy natural, muy sencilla, me permite justificar las decisiones que tomo en RCM.